Hola, buen día a todos y todas. Hoy nos encontramos estudiantes de sexto semestre de la Escuela Superior de Administración Pública, donde nos encontramos cursando la materia Problemática Pública Colombiana a cargo del docente Jesús María Molina. Y a continuación vamos a hacer un ejercicio de debate en el que vamos a analizar la unidad de corrupción vista en clase, tomando en cuenta todas las referencias bibliográficas que hemos trabajado. Así que damos inicio a este espacio como introducción. Vamos a analizar la definición de corrupción, la relación entre el modelo burocrático, la profesionalización de la gestión pública, que ha sido clave o ha sido un eje central en el debate sobre la modernización estatal, especialmente en América Latina y en nuestro caso colombiano. Así que vamos a analizar también cómo ha sido el tránsito de hacia una administración pública más eficiente, transparente, orientada al ciudadano, que se deba al pueblo colombiano y que ha venido enfrentando unos retos estructurales relacionados con la corrupción, el clientelismo, el déficit de la democracia. Así que estas problemáticas, aunque han sido complejas, nos han permitido o han sido abordadas desde distintos enfoques teóricos y prácticos que buscan adaptar estos principios del modelo burocrático a los desafíos que hoy enfrenta eh, la sociedad. En este contexto es fundamental analizar cómo la falta de democracia, el clientelismo y las condiciones sociopolíticas han facilitado la reproducción de la corrupción en Colombia, además de explorar casos emblemáticos y estrategias anticorrupción que permitan identificar posibles vías para fortalecer la institucionalidad y la confianza en el Estado. Así que vamos a iniciar con las preguntas de nuestro debate. Así es, entonces para iniciar con pues este debate es importante hablar en cuanto a la administración pública, que es el tema a tratar, y frente al modelo burocrático. Entonces la pregunta en cuestión es, digamos, ¿qué ajustes al modelo burocrático son necesarios para atender las demandas de una gestión pública moderna, pues el cual atienda las necesidades del ciudadano? Bueno, pues yo creo que dando como inicio a una posible respuesta, eh, yo en lo personal tomo como referencia el texto de la gestión pública iberoamericana para el siglo XXI propuesto por el CLAP, donde desde las propuestas del CLAP se destaca la importancia de la evaluación, la capacitación de los funcionarios, principalmente la participación ciudadana y la necesidad de poder abordar desafíos como lo es la fragmentación institucional, la desigualdad social, para así poder lograr un desarrollo inclusivo y sostenible orientado al ciudadano. Aquí también nos proponen distintos legados negativos que han afectado a la gestión pública, eh, y yo creo que desde esto podemos analizar el formalismo burocrático, el proceso incompleto generado justamente por ese aislamiento burocrático, la fragilidad de la gestión pública en el área social, el déficit democrático. Por ende, todo eso ha desencadenado problemáticas que hoy podemos analizar, como la calidad de la intervención del gobierno por la excesiva separación entre lo que es la formulación y la implementación de políticas, sumado a eso la falta de articulación entre el nivel central y territorial de la administración pública. Entonces hay una desvinculación completa entre lo que es el gobierno central y los gobiernos territoriales, y la persistencia de desigualdades sociales y la necesidad de un modelo económico que hoy, como lo decimos, que es el modelo económico dominante hoy, que es el capitalista, pues también ha permitido que estas dinámicas de corrupción prevalezcan, ¿no? Entonces, también recordando que ese modelo burocrático es un modelo que es patrimonialista, que es elitista, y que debemos entender también en la formación de la administración pública que un funcionario es un ciudadano al que se le ha delegado el orden de la confianza, ¿no? Tal como lo hemos discutido en clase, y es que la democratización de la democracia debe ser un modelo que ponga en el centro al ciudadano para que éste pueda incidir en la sociedad y las decisiones, con el fin de lograr también una distribución del poder equitativa. Bueno, sí. Con respecto a esto, yo creo que es bueno plantear directamente
que frente a lo que nos está diciendo pues acá la compañera, justamente en la clase tratábamos mucho de diferenciar en una dicotomía lo que puede ser un modelo democrático y un modelo burocrático. Justamente porque es que cada uno de estos tiene sus diferenciaciones en lo que respecta a lo que puede ser estos que producen. Y entendiendo estos que producen, es que estos se entienden en lo contrario, en absoluto. Mientras que podríamos decir que la parte del modelo burocrático viene desde una teoría weberiana, el modelo democrático viene más hacia la parte de producir unos derechos. La parte, y para explicar más diferenciada esta relación y entender entonces en esa dinámica por qué es bueno defender o por qué es bueno estimar lo que puede ser un modelo democrático. El modelo burocrático nos plantea cosas como la tecnocracia, la experticia, la plutocracia, ese modelo 100% racional y de toma de decisiones allá en la jurisdicción del Estado, que nos dice que como tal las decisiones democráticas se ven aplacadas por toda esa experticia, por toda la academia. En esa medida uno podría estimar que el modelo burocrático, por totalmente todo el contrario, busca ser mucho más humano, mucho más cercano a lo que nosotros entendemos como crear una sociedad más democrática y mejor para todos precisamente. Y es el hecho en esas, digamos, relaciones causales que podrían estimarse, es que en general el modelo burocrático busca producir servicios. Y en eso, entonces también la democracia dice no, el modelo burocrático no busca producir servicios, sino materializar derechos. Entonces, en ese entendido, uno podría decir como, claro, es importante tener en cuenta las partes técnicas de un modelo burocrático, pero defender un modelo democrático es entender por qué el Estado existe en general y también qué hacen estas personas en el Estado. Y no solo estas erudiciones desde la administración pública, sino también los políticos, qué actuación tienen ahí, que ni siquiera podemos estimar a veces que estos políticos puedan tener actuaciones desde la parte 100% racional y tecnocrática. Justamente todos somos ciudadanos en esa medida. Estos derechos que la parte democrática consagra se dan, por así decirlo, materializados por los derechos, bueno, humanos justamente, que son los que se dan al nacer, y la administración pública entonces juega el papel ahí de ser una administración pública democrática, como ya lo decía la compañera, digamos, la diferenciación está muy importante en hacer eso, y es que nosotros como administradores públicos, y ya poniéndonos en contexto, pues somos lo que decimos materializadores de derechos y no de servicios. En general, pueden estimarse muchas teorías respecto a lo que puede ser una democratización de la administración pública, justamente también lo que se hablaba de la formulación y la implementación, hay una brecha gigante con respecto a eso, y también con la crítica hacia el modelo capitalista, los modelos de producción, van que ha creado este modelo burocrático. Digamos que estos modelos democráticos van por otra apuesta, podríamos decirlo, hacia otros sistemas económicos, otras formas de ver el mundo, otras cosas, otras teorías como el bottom-up para construir políticas públicas, e incluso las 3E, que vienen siendo efectividad, eficacia y eficiencia, pues también son importantes, pero no significa que sean entonces exógenas a que no se pueda implementar en un modelo democrático. En esa medida van correlacionadas, incluso por así decirlo, en una gama amplia de lo que puede ser una administración pública mucho más democratizada y territorial. En esto podríamos estimar que ya los productos de esta administración pública democrática pueden ser una transparencia, una rendición de cuentas, canales, mecanismos y espacios participativos. Esto todo, digamos, materializado en lo que podríamos ver el contexto hoy en día en las ciudades grandes, en las ciudades cabeceras municipales, donde se hacen espacios participativos, presupuestos y planeación participativa, que en general da toda una línea de una democratización holística del Estado, la sociedad y la burocracia. Ok, de referente, digamos, a lo que hablaron los dos y se dijo, creo que estamos de acuerdo en que el modelo burocrático viene siendo como toda esa, como todo esos tecnicismos o esa profesionalización en cuanto a la administración pública y ya todo lo que es la democratización, bien como lo decía, digamos, Laura, frente a centrar la administración pública en el ciudadano y como decía, digamos, Santiago, frente a las garantías de derechos que se supone que la administración pública debe tener, pues es importante justamente la pregunta que estábamos haciendo es definir, digamos, qué es lo que se debería mejorar frente al modelo burocrático para asimismo pues llegar a una democratización de la administración pública. Entonces, como decíamos, el modelo burocrático tiende a ser claramente y tiene sus ventajas
que son, digamos, como toda la profesionalización de los funcionarios públicos, toda esa parte, digamos, técnica, jurídica y presupuestal que se necesita, más que todo, pues, por los conocimientos que requiere la administración pública, pero justamente sin dejar de lado, digamos, como todo ese contexto social y el marco del ciudadano como garante de derechos, justamente frente a la lectura de Jesús Molina, que habla sobre la democratización de la administración pública. Él habla de que no solamente se tiene que tener en cuenta, justo como decía Santiago, digamos, esa eficacia, esa eficiencia, sino también, digamos, otro tipo de cosas en la administración pública, como la rendición de cuentas, como la participación en la toma de decisiones, también que esto incluya al ciudadano en ella y no sea solamente pues la administración pública como dando servicios, sino también que pues el ciudadano pueda participar. Justamente, digamos, decía que la ciudadanía ya al operar en, digamos, en decisiones políticas administrativas, porque pues digamos nosotros ahorita contamos con todos los medios de participación frente a elección y demás, pero no necesariamente en el ámbito administrativo que tiene pues la administración pública, pues le da una visión más social a la administración pública. Claramente, digamos, cuanto lo técnico nos ayuda como para comprenderlo, pero pues más allá de las necesidades del ciudadano es importante pues todo este tema, digamos, de la democratización. Bueno, de acuerdo con lo anteriormente discutido, yo creo que es importante analizar cómo creemos que este déficit de democracia, que fue un concepto en el cual profundizamos bastante en la anterior pregunta, cómo termina propiciando este déficit la corrupción y cuál creen que son las condiciones sociopolíticas que favorecen la reproducción de la corrupción. No, bueno, ahí justamente yo creo que toca andar en el tema del control social, más específicamente en el tema del control social lo que hablaba pues la teoría de la democratización. Como tal, esta baja implementación del control social propicia la corrupción, eso lo tenemos totalmente claro y yo creo que hay que tenerlo como una bandera. En esta medida, el hecho de que el enfoque de la administración pública sea el de servicios y el de la burocracia no materializadora de derechos de la democracia, hace que entonces todo este enfoque le dé una parte hacia que el modelo burocrático no ha sido o bien implementado o no ha servido en Colombia. Y en esta medida, esa no implementación del modelo burocrático o una mala implementación ha conllevado que estas condiciones materiales no se implementen, no se mejoren en el país y entonces esas condiciones materiales precarias es donde la gente busca su movilidad por la corrupción en general. Eso por la primera parte. Ahora bien, por la segunda pregunta podríamos categorizar la corrupción como un comportamiento que se desvía intencionalmente de su corrupción. Sin andar en la semántica, podríamos estimar que eso es la corrupción en general, en su base etimológica y semántica, pero en la práctica también en el contexto colombiano se puede dar que es por parte de un egoísmo, de un individualismo que tenemos interiorizado como sociedad, como sistema también económico, que nos lo ha interiorizado de esa parte. Así que es también una relación de que prioriza el bien individual por el bien común, donde estamos obviamente a puertas de la relación entre bien común, bien individual. Y ya entonces como tal, ahondando en la pregunta de esta parte, es más que claro que hay una relación de captura del Estado, como bien lo decía el texto, pero asimismo también, obviamente entendiéndose de sus reglas de juego, hay cosas que lo permiten. Igualmente, como decía, asimismo, está reconfigurado y cooptado donde los actores buscan ese tal llamado CBY de cómo voy yo dentro de las mismas organizaciones estatales y dentro de las mismas instituciones. Intentan movilizar recursos, tomando en cuenta esta individualización misma de la realidad para buscar su beneficio propio. De acuerdo, de hecho, digamos, por ejemplo, cuando hablamos anteriormente frente a todo el tema de la democratización y mencionábamos justamente el tema de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y también frente, digamos, a la rendición de cuentas, digamos, la falta de este tipo de participación y, digamos, de rendición de cuentas es algo que propicia más aún así la corrupción. Por ejemplo, digamos, la participación en la toma de decisiones políticas o en los asuntos públicos, los cuales pues no se participa el ciudadano, sino que en realidad quienes toman estas decisiones son unos grupos pequeños que lo que hacen es que ellos deciden frente a sus propios beneficios o frente, digamos, a las cosas que les puede tener mayores intereses, digamos, en dado caso, digamos, económicos. Justamente en el texto que nosotros estamos abordando sobre la corrupción en Colombia, nos dan bastante definiciones sobre la corrupción, también nos habla como digamos de diferentes enfoques y clases de corrupción,
digamos, yo tomé la definición de la corrupción frente que habla como la corrupción, pues más que todo tiene un beneficio, una ganancia, digamos, privada por parte de un tercero y también pues llega a ocasionar un prejuicio, digamos, pues, a los bienes públicos o en general como a lo público y también pues esto se da como por medio de un abuso de poder. En cuanto a la pregunta, digamos, de qué condiciones sociopolíticas justamente propician esta corrupción, teniendo en cuenta el texto, yo había analizado, digamos, dos, que es en cuanto al enfoque politólogo, que habla ya sobre una estructura de corrupción que existe, digamos, dentro de la institución, que realmente hace que sea pues, más difícil disminuir esta, y justamente el enfoque también sociólogo, que habla sobre pues, ya la cultura y la normalización que tenemos como ciudadanos frente al tema, digamos, de la corrupción. Pues esto también teniendo en cuenta que no solamente esto dificulta que se llegue a disminuir la corrupción, sino también teniendo en cuenta las clases de corrupciones y justamente ahorita hablando sobre lo del modelo burocrático, sucede que digamos en cuanto a este modelo burocrático que hace que sea más difícil digamos acceder a los servicios públicos, pues se termine dando en esa como pequeña corrupción que llaman en el texto, pues este tema digamos de, pues, de dineros o de entregar como pues ciertas cosas para que pues ayuden digamos en cuanto a pues temas de trámites en cuanto al tema burocrático y pues ya frente digamos a una corrupción más grande y política pues lo que hablábamos anteriormente frente a las decisiones de la administración pues aquí se da bastante ya entre instituciones también. Bueno, yo creo que recogiendo también lo que ustedes acaban de mencionar como modo de conclusión a esta pregunta, es muy importante, bueno, yo creo que ambos recogen algo que es importante y es que termina siendo este concepto de corrupción el uso de poder de desviar lo público a un interés privado, ¿no? Un interés particular. Entonces, yo en lo personal también añadiría que no podemos concluir que todo lo corrupto es ilegal y no todo lo ilegal es corrupto, ¿no? Este finalmente termina siendo un problema ético también, social, orientado al desarrollo económico, bien como lo decía Santiago, que también lo mencionan varias lecturas, y es que las condiciones materiales precarias son consecuencia también de que ésta se perpetúe en nuestra sociedad, ¿no? Entonces el modelo económico dominante hoy, que es el capitalista, pues ha permitido que estas dinámicas pues se puedan desarrollar, ya que la gente está en el día a día, en el rebusque, en la necesidad de tratar de solucionar pues su vida material. Consecuencia del sistema económico también, como ustedes lo decían, la relación de captura del Estado, la falta de participación en la rendición de cuentas y la normalización de la corrupción que hemos permitido, ¿no? Entonces, esto finalmente termina reflejando la desigualdad social, el deterioro de los servicios públicos hoy que presta a la administración y la desconfianza en las instituciones como consecuencia de ello. Y para ello, claro, pues entramos a discutir algo que es el clientelismo. Bueno, así que para poder hacer este análisis, continuar con el análisis de la corrupción, es importante hablar de clientelismo, ¿no? Que hace parte también de un tema, un eje central que hemos analizado en esta unidad de corrupción. Así que bueno, yo le preguntaría a ustedes y es si creerían que el clientelismo ha desembocado en una situación generalizada de corrupción administrativa, por qué sí, por qué no, y bueno, escucharlos. Ok. Bueno, yo creo que nuevamente, así como en el punto anterior, es definir el clientelismo de primera mano. Y esto, cuestiones semánticas y etimológicas, pero pues yo creo que es importante. En esta medida podríamos decir que el clientelismo es un intercambio de bienes y servicios entre dos o más. A priori se podría decir que sí hay una relación de causalidad lógica entre que exista el clientelismo y entonces que esto pues obviamente tiene sus raíces en el paternalismo y el caciquismo, muy ligado a nuestras costumbres, nuestras culturas, bien entrañado en eso. Eso de base, pero pues también recordemos que es una práctica generalizada por el Frente Nacional más que nada, es decir, digamos un contexto etimológico y histórico en esa parte. Ahora bien, planteemos el debate con respecto a eso y pues también es escucharlas, y es que la normalización dada a este fenómeno del clientelismo propicie los actos de corrupción, justamente lo dije, digamos es una relación de causalidad lógica, pues bien planteo también asimismo que no todo clientelismo es corrupción, dado que puede ser una transaccionalidad que dependiendo del enfoque que se le dé puede ser positivo o negativo.
En esta medida, pues dado que la realidad en Colombia ha sido una práctica que perpetúe las clases tradicionales y las familias justamente con el Frente Nacional, estas familias con capital pues pueden incidir en esta toma de decisiones colectivas del Estado propiamente, entonces para transformarlo y lo que hablamos también de la captura del Estado. En esa medida, como lo plantea el enfoque marxista, pues también podríamos decir que es donde estas clases dominantes oprimen a las clases bajas por medio de todo, tanto el Estado como sus poderes de capital. Absolutamente el Estado está transversalizado por el clientelismo y tomando este como modo de relación humana no se puede categorizar este como algo absolutamente negativo, como ya lo planteaba el debate. Algunos pueden plantear que va en contra de lo meritocrático y estoy de acuerdo con su punto, pero ello no implica que todo clientelismo puede traer unas consecuencias negativas, sino que también puede ser unas consecuencias positivas. En tanto es un enfoque que transversaliza las relaciones humanas y asimismo también no tiene que ser necesariamente individualista. Frente, digamos, por ejemplo, a lo que dijo anteriormente Santiago y lo que hemos hablado bastante en clase frente al clientelismo como corrupción, digamos, difiere un poco en el sentido de que no necesariamente todas, o sea, todas las formas de clientelismo son corrupción. Justamente Santiago mencionaba, digamos, el enfoque marxista en el cual hablaba, digamos, de diferentes clases, una clase que oprime a otra clase, pero digamos, yo voy más con el enfoque histórico en el cual habla más que todo de que son unas clases políticas que desean permanecer, digamos, en el poder y por eso mismo existe, digamos, como pues estas relaciones interpersonales más que todo de transacción en el cual hace de que, pues, digamos, yo le ofrezco algo y usted me da algo a cambio para, pues, siempre mantener la misma clase política concentrada, digamos, en el poder. ¿Por qué razón, digamos, como que sí considero que el clientelismo en cualquier caso se puede dar en corrupción? Justamente Santiago hablaba sobre, digamos, todo el tema de la meritocracia, que nomás nosotros debatíamos bastante en clase lo del tema, digamos, de trabajar con amigos, es decir, como que pues en el campo de acción en el que uno esté, se haga por medio de, digamos, los compañeros, las personas que uno más conoce o con quien mejor puede, digamos, desarrollar este tipo de cosas, pero pues esto, digamos, deja de lado, digamos, oportunidades o que el ciudadano también participe, digamos, en estos procesos y que aún así pues se sigue viendo corrupción porque realmente no se está haciendo justamente todo lo que venimos hablando frente a la democratización de la administración pública, porque pues el clientelismo lo que quita es, digamos, esa parte de democratización, porque pues se ponen, digamos, a las personas frente a relaciones interpersonales y demás. Entonces, por eso sí me parece como importante, justamente hablando frente a la pregunta que habla sobre la normalización del clientelismo frente a la corrupción, pues la normalización misma de este clientelismo y de pensar, digamos, que clientelismo es más grave que otros, según, digamos, por ejemplo, la afectación hacia lo público que tenga, pues esta normalización es lo que continúa y perpetúa, digamos, esta corrupción. Bueno, yo creo que también podríamos retomar o recoger en un texto que analizamos en clase, que es el sistema político y clientelismo por Francisco Leal, donde ahí recoge varios aspectos de lo que ustedes acaban de mencionar, ¿no? Y es, bueno, cómo este se define también como un cambio interpersonal, donde una persona con mayor estatus socioeconómico usa su influencia, usa su capacidad económica para poder eh, proteger, entre comillas, o darle una garantía a otro que tiene un menor estatus socioeconómico, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí ya iniciamos con que esto es determinante por una relación de poder y por el sistema económico, ¿no? Entonces, aquí también Leal nos menciona o pone en manifiesto a Guerrero, donde nos dice que hay dos claves del clientelismo, entonces está ese positivo y ese negativo, ¿no? Que como bien lo decía Sara, no siempre se puede clasificar el clientelismo como algo negativo, entre comillas, y aquí nos pone en manifiesto que en Colombia los estudios sobre el clientelismo se han inclinado más por observarlo en clave negativa, desde enfoques como el institucionalista, el marxista, predominantes en las décadas de los 70 y los 80. Y por un lado, para los institucionalistas, el clientelismo está fuertemente ligado a la corrupción, el debilitamiento de la institucionalidad, el detrimento del ejercicio democrático. Y por otro lado, para el marxista, el clientelismo se observa como un mecanismo de instrumentalización del ser humano, donde pues justamente pues está determinado a su situación socioeconómica, ¿no?
También se ha argumentado que el clientelismo positivo pues se ha dado o se ha propiciado también a raíz de la Constitución de 1991, buscando la modernización de la política, ¿no? La apertura económica, la apertura democrática y la erradicación del clientelismo. Así que bueno, también es importante tener en cuenta esa situación o ese desarrollo del bipartidismo que que se pudo desarrollar gracias a estas dinámicas clientelares. Pues bien, entonces continuando con el debate, me parece pertinente hacer la pregunta respecto a los casos de corrupción, pues contextualizando mucho más acerca de que la corrupción y el clientelismo se ven materializados específicamente en esto. La pregunta específica entonces es, ¿qué casos de corrupción en Colombia podrían relacionarse con lo discutido anteriormente? Justamente, digamos, a mí me llamó la atención el caso de corrupción del cartel de la hemofilia, en el cual pues hubo un fraude, digamos, al sistema de salud. Lo que hicieron más que todo fue, digamos, inscribir a personas, digamos, a una EPS y decir que estas personas necesitan un tratamiento por parte, digamos, de hemofilia, en el cual se sacaban recursos del presupuesto nacional para estos medicamentos y para estos tratamientos, pues de personas que realmente nunca estaban enfermas. Que me pareció interesante, digamos, de este caso frente justamente a lo que hemos venido hablando del clientelismo y demás, es que, digamos, estaba inmerso tanto el representante legal de la IPS, en este caso se llamaba Unidos por su Bienestar, y justamente el gobernador. Entonces, más que todo me parece interesante porque cuando hicieron la confesión frente al caso, hablaban, digamos, de cómo se repartían el dinero. Entonces hablaban de que había más o menos el 30% se le daba al gobernador, el 5% al secretario del gobernador, y digamos el resto de las utilidades pues digamos se lo dividían entre el representante legal y pues las personas que lo ayudaban. Entonces aquí podemos justamente evidenciar eso de que hemos hablado del clientelismo frente a los favores políticos y esta transacción personal, digamos en el caso del representante legal de la IPS y el gobernador, en el cual el gobernador pues inscribía, digamos, a estas personas que no tenían EPS en una EPS, y pues el representante legal hacía, digamos, todo el tema de los tratamientos y demás. Entonces claramente ahí había como esa transacción personal en el cual pues había un beneficio privado, un beneficio económico por parte y parte. Entonces ahí podemos ver cómo, digamos, justamente lo que hemos hablado, este clientelismo entre estas dos personas, pues creó todo un caso de corrupción. Bueno, yo creo que otro caso que a mí me parece muy importante tomar en cuenta es el caso del Plan de Alimentación Escolar, el PAE, que es un programa social del Estado colombiano que tiene como objetivo pues, poder garantizar la alimentación de los estudiantes en las escuelas públicas de zonas vulnerables. Justamente este se financia con recursos del gobierno nacional y de las entidades territoriales y simplemente a través de contrataciones públicas con empresas encargadas de distribuir, entregar los alimentos en los colegios públicos, y a lo largo de los años el PAE ha sido objeto de múltiples escándalos de corrupción, que estos escándalos pues han involucrado desvíos de recursos, manipulación de contratos, así que pues esto termina siendo evidencia, por ejemplo, donde pues en estos casos se ha evidenciado que no se garantizó a cabalidad este beneficio o la utilización de este programa, donde terminó viéndose implicado que este se utilizó para poder obtener beneficios personales, políticos. Así que bueno, un mecanismo central de la corrupción en el caso del PAE fue la manipulación de los contratos públicos. Entonces vimos cómo funcionarios de diferentes niveles de gobierno, tanto del nivel nacional como del nivel territorial, otorgaron contratos a empresas privadas con relaciones políticas cercanas a ellos, muchas veces sin cumplir los requisitos de transparencia o de competitividad, de meritocracia. Así que estos contratos eran comúnmente entregados a empresas que no tenían la capacidad logística ni la experiencia para poder ofrecer los servicios que requerían los niños y los jóvenes en nuestro país, a cambio de sobornos, favores políticos para obtener estos contratos. Así que para mí este caso es fundamental. Correcto, pues bueno, yo creo que tomando las generalidades de ambos casos y en general con otros casos también muy conocidos dentro de los casos de corrupción en Colombia, podríamos decir que con respecto a los casos de corrupción en nuestro país, estimar unos patrones, unas cosas específicas que se repiten,
que si bien son diferenciados territorialmente y sectorialmente, por así decirlo, en el sector donde están, en transporte, en los planes de orientación escolar, en la salud, pues igualmente tienen algunas congruencias donde estos se agrupan y donde uno podría decir específicamente cuáles son las coincidencias que estos traen. Asimismo, entonces uno puede decir que la primera congruencia podría ser que se juega la colectividad en torno a un interés privado, es decir, que el interés privado prima sobre el interés colectivo, donde siempre se ve las consecuencias de esto, ya sean en que no se alimentan los niños o que a algunas personas pues realmente no se les está llegando ese beneficio y esa plata pues coloquialmente como decimos se está robando. En esa medida también se puede estimar que la relación muchas veces sea en la parte contractual del Estado. Es una parte donde pues también yo creo que estamos empezando a analizar que es una parte donde tiene bastantes problemas en esa relación público-privada que siempre se juega. Lo que uno podría decir sobre el triángulo de hierro y la presencia de poderes de cualquier índole, esto obviamente tomándolo desde un análisis teórico de Foucault, de que pues en cualquier parte hay relaciones de poder. En esa medida, los poderes económicos, la toma de decisiones y materiales están presentes en esto. Podríamos decir finalmente que está una mirada crítica desde la administración pública de estos casos impactantes de la administración pública y bueno, estas corrupciones que se presentan adentro del Estado. Bueno, listo, para concluir frente a todo lo que hemos hablado, frente a la administración pública, la corrupción, todos los casos de corrupción justamente que hemos visto en Colombia y el clientelismo, ¿qué estrategias ustedes ven o qué elementos de estrategia anticorrupción consideran, digamos, efectiva para Colombia? Bueno, yo tomaré también las propuestas que se hacen en la lucha integral contra la corrupción en Colombia, reflexiones y propuestas. Aquí justamente en el libro, en cuanto a los elementos disuasorios que afectan la probabilidad de sanción efectiva, nos habla justamente de que la mayor deficiencia radica en el alto grado de impunidad y la falta de credibilidad en el sistema judicial y policial que hay en el país. Así que esa captura política de las contralorías regionales también, ya hablando en el caso territorial, pues ha facilitado que los múltiples casos de corrupción en las entidades pues subnacionales no sean investigados. Así que aquí también nos propone que es urgente una reforma electoral y una mayor transparencia en la competencia de los procesos de contratación y licitación pública, como lo veníamos hablando en la pregunta anterior, y es que hoy vemos que sí hay un problema de contratación, que eso finalmente pues debe permitirnos avanzar en limitar las enormes oportunidades de corrupción que con la debilidad o captura de los instrumentos punitivos para las violaciones de hoy la ley electoral y la corrupción administrativa, pues han conducido a la generalización del círculo vicioso de tú me financias mi campaña, yo te lo pago con contratos o puestos públicos. Aquí también nos menciona varios aspectos en lo económico y en lo político. A grandes rasgos en lo económico nos dice que hay que reducir los trámites excesivos, la licitación y compras transparentes y competitivas, regular los conflictos de intereses e inhabilidades y la promoción de la competencia. En lo político, el autor nos propone financiamiento de las campañas y fortalecimiento de los partidos. Esto para poder regular los comportamientos y también lograr esa sanción social. Pues bien, muy de acuerdo con tu punto, pues yo creo que es estimar que uno de los análisis más certeros para el país es, por ejemplo, el triángulo de hierro. Y precisamente esto es el ejercicio que hemos dado en este debate y es el ejercicio de la problematización y entonces la causación de un problema así de complejo como es la corrupción. Pues bien, reconociendo los factores influyentes y las consecuencias de este, podemos articular unas respuestas estratégicamente desde el Estado y desde la administración pública que hoy pues acá estamos proponiendo. De esa manera hay que ser claros y es que decir que una estrategia pues tiene que ir de la mano con una planeación rigurosa y en términos de qué se entiende que hacer, en qué momento y de qué manera. Más específicamente, plantear metas y objetivos concretos y realistas para corregir en la marcha. Bien específicamente, yo estructuro unos cinco macropuntos donde tienen que ver con la que ya decías, por ejemplo, de la contratación en un primer punto, donde esta tiene que revisarse en un corto plazo. Asimismo, pues también los estructuré de un corto, mediano y largo plazo. Sin ahondar mucho tampoco en la implementación de estos, se tiene que revisar certeramente estos asuntos. El primero viene siendo la contratación a un corto plazo.
El segundo, propongo, asimismo como lo decía mi compañera, los partidos políticos también tienen que revisarse y su financiación a estos de las campañas políticas, justamente con ese análisis del triángulo de hierro, es donde más se concentra todo este entramado de la corrupción y el clientelismo. Y asimismo es una revisión a las entidades de control a la corrupción. Justamente pues se ahondará también en esto, pero como tal es un punto a revisar. Y el control social tampoco puede quedar de lado, como lo decíamos en una de las primeras preguntas, tiene que ser lo de la democratización de la administración pública, tiene que verse relacionado en todos estos entramados de la política pública y los casos de corrupción. Finalmente, en un punto a largo plazo, tiene que revisarse absolutamente la ética, la cultura y la educación de nuestro país en un punto propositivo, donde en realidad tenga una incidencia verdadera para mitigar o mínimamente reducir la corrupción, dirían algunos, a sus justas proporciones. Ahora, pues según lo que ustedes dijeron, entonces podríamos concluir las estrategias de corrupción, digamos, mencionaron como tres cosas importantes. Ambos, digamos, Laura menciona todo el tema de las sanciones, del tema punitivo y como la dificultad que tiene todo el sistema judicial para hacerle frente a todos estos casos de corrupción, y también ambos nombran sobre el tema de la contratación. Digamos, estas estrategias pues son importantes, sin embargo me parece importante, digamos, mencionar otras, justamente como hablábamos sobre el tema de la contratación, puede ser contratos estatales, y ya hablemos, digamos, ya de contratación del personal, como los funcionarios, en los cuales pues la mayoría, digamos, son contratistas. Son, digamos, unas soluciones que daba justamente el autor Jesús Molina en la propuesta de lucha anticorrupción. Habla sobre pues estos cargos que se hagan por medio, digamos, más de la meritocracia y menos, digamos, de esta contratación, porque pues esto se hace por medio también de justamente lo que hablábamos del clientelismo y de los favores políticos. Y también habla sobre una institucionalidad de la justicia para la lucha. Laura comentaba, digamos, la dificultad que tiene el sistema judicial, y aquí se hace una propuesta de que se crea toda como una organización, un organismo que le haga frente a estos casos de corrupción y que pueda, digamos, investigarlo y asimismo sancionarlo. Y justamente lo último que habló Santiago con el tema, digamos, del control social y la ética y la ética pública, pues es importante, digamos, mencionar otra estrategia que es frente a toda la enseñanza y toda esa pedagogía hacia el ciudadano frente a estos temas, digamos, de corrupción. Asimismo, para corregir al ciudadano y pues quitar esa normalización que hemos hablado desde el comienzo frente al tema de la corrupción. Correcto. Pues en general, para dar una conclusión general, incluso en suma de todas las problemáticas que hemos tratado, que tienen que ver con todo el módulo de la corrupción que estamos tratando también en la materia, podríamos establecer unas recomendaciones e incluso pues unas reflexiones respecto a lo que son la administración pública, las administraciones públicas territoriales colombianas, la administración pública nacional. En esta medida yo creo que es pertinente establecer que legalmente el servidor público está en una situación de conflicto de intereses. Como tal, un proceso de compra que debe abstenerse de particular en participar en la deliberación o decisión de alguna relativa al proceso, a estos procesos donde pues también lo vimos en los casos de corrupción, por ejemplo. Para el efecto, hay un conflicto de intereses de los servidores públicos en los procesos de compra. Por ejemplo, cuando hay una contradicción entre el interés general e interés colectivo, que en general lo estamos viendo bajo todas las miradas que hemos dado acerca del tema de la corrupción y este módulo, pues siempre va a estar esa dicotomía. La esfera pública, la esfera privada, los intereses públicos y los intereses privados siempre van a estar ahí. De esa manera, entonces podemos establecer que no hay y no ha sido descrita taxativamente en la ley. Si la persona es quien tiene las funciones propias de tomar la decisión del proceso de compra, el representante, el ordenador del gasto, como también lo vemos, estructurador, evaluador, entre otros, la entidad estatal debe encargarse un funcionario ad hoc que deba ser un par servidor público en el conflicto, en este caso. En esa medida yo creo que podremos establecer estas conclusiones generales para dejar acá, hasta acá, y pues muchas gracias por su presencia acá en este debate, que muy interesante, nos deja con unas reflexiones y recomendaciones interesantes para toda la comunidad académica y asimismo toda la sociedad colombiana.